Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a terminar con la unidad 3 y para ello tenemos que observar lo que viene siendo la función impulso. Es una de las propiedades, otra propiedad de la cual tenemos que trabajar, obviamente para poder trabajar la serie y evidentemente su próximo examen. Y para eso, ¿qué vamos a explicar? Bueno, los sistemas mecánicos suelen ser afectados por una fuerza externa de una gran magnitud que actúa solo por un periodo muy corto. Por ejemplo, como podría caer en este caso un rayo en una ala vibrante de un aeroplano. O si nos vamos por otros ejemplos, una pelota de béisbol, de golf, de tenis, que podría ser enviada a los aires, bueno, por los aires al ser golpeada de manera muy violenta, ya sea con un bate, un palo de golf o una raqueta respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que quiero entender con esta situación? Que a veces esa fuerza externa de gran magnitud solo va a aplicar por un periodo muy, muy pequeño, pero con una fuerza muy, muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, para ese tipo de situaciones, nosotros tenemos que tener un modelo matemático para poder identificar ese tipo de situaciones y para poder, evidentemente, aplicarlo a la hora de resolver, en este caso, una ecuación diferencial. Y en este caso vamos a definir a la función impulso que nos va a ayudar precisamente a definir ese tipo de fenómenos. ¿Y qué entendemos por esa situación? Bueno, para que quede claro este concepto, nosotros vamos a tener una función f de t, la cual, como les menciono, vamos a querer analizar una fuerza externa de una gran magnitud que actúa solo por un periodo muy corto para la situación que nosotros querramos. Entonces, si nosotros observamos la función f de t, la fuerza a la cual se está aplicando, pues va a ser cero en un periodo de tiempo menor o igual a menos b, tal y como lo podemos observar aquí. Va a ser igual a cero para un tiempo mayor o igual a b, una vez que ya transcurrió precisamente esa fuerza aplicada, y en el momento en el cual se aplica esa fuerza aplicada, la vamos a denotar como 1 entre 2b, entre menos b y b, tal y como se puede apreciar aquí. Resulta que esta es esa fuerza que yo quiero modelar, que solamente va a estar aplicada por una cierta cantidad de tiempo, que en este caso ustedes pueden observar que el tiempo aplicado es 2b, que evidentemente para esta gráfica uno puede decir, el tiempo es muy largo, ¿de acuerdo? Pero precisamente con esta nomenclatura quiero comenzar. ¿Por qué razón? Como bien lo acabo de mencionar, esta fuerza va a actuar solo por un periodo muy corto. Va a ser una fuerza con una gran magnitud. Entonces, ¿qué sucedería si en vez de tener esta parte de menos b, aquí, la definimos ahora en este punto, de menos b y b? Bueno, aquí la había dejado igual. Y b, ¿qué es lo que significa esto? Que primeramente la fuerza va a llegar hasta aquí, más bien el tiempo. Se va a cortar hasta aquí. Pero ¿qué va a suceder precisamente con esta fuerza? Si nosotros la vamos a denotar como 1 entre 2b, pues muy sencillo. Si el tiempo de b se hace más pequeño, o sea, la magnitud de b se va acortando, ¿qué va a pasar aquí? 1 entre 2b. ¿Qué sucede a b si se va a hacer más pequeño? Pues va a tender a que este número crezca, por lo tanto la fuerza, ¿cómo se va a ver reflejada? De esta manera. Pero resulta que no es suficiente, que el tiempo aplicado es aún muy pequeño, aún más pequeño. O sea, b tiene que reducir de tamaño. Por lo tanto, en este caso, volvemos a hacer la disminución de b, y si esto ocurre, ¿qué significa? ¿Qué le va a pasar a la fuerza si b sigue disminuyendo? Uno entre algo que sigue siendo más pequeño, uno entre algo pequeño va a tender a ¿qué? A ser más grande. Y si esta b se hace más pequeña, ¿qué va a suceder? Esto va a ocurrir. Y conforme b vaya disminuyendo, ¿qué le va a pasar a la fuerza? Va a tender a un valor muy, muy grande. Y precisamente esta función es lo que nosotros queremos analizar, queremos entender, ¿de acuerdo? Para esos sistemas mecánicos en los cuales suelen ser afectados por una fuerza muy, muy grande, de una gran magnitud, y que solamente va a actuar solo por un periodo de tiempo muy corto. Y como vamos precisamente a analizar o cómo lo vamos a generar de manera matemática a través de esta función. Función que vamos a denotar como la función impulso y que ustedes ya seguramente vieron ahí en su serie,
que se denota con la función delta de Dirac. O delta, bueno, en este caso la función delta, que se le conoce delta de Dirac, función impulso, y que puede ser representada para este curso, que la voy a presentar precisamente así, como una función delta que depende de t. ¿Y cómo vamos a trabajar precisamente esa función delta de t? Si nosotros analizamos para el primer caso, con respecto a b, y obviamente esto ya se extrapola para cuando b va disminuyendo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En el fondo, nosotros tenemos aquí un valor de menos b, un valor de b, y evidentemente una función f de t, que es igual a ¿quién? A 1 entre 2b, tal y como lo definimos en la gráfica. Y aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Que este es el valor de b, acá hay un valor de b, y evidentemente todo esto, ¿a qué es igual? 1 entre 2b. Si nosotros partimos precisamente de esta situación, ¿cómo podemos definir la integral en este caso? La integral, mejor dicho, el área bajo la curva, que se genera a través de esto. Bueno, la integral de menos infinito a infinito de delta de t, de la función impulso diferencial de t, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo podemos determinar esa integral de menos infinito a infinito? Bueno, sabemos que toda esta integral que tenemos aquí, toda esta área, pues va a ser cero. Y toda esta área va a ser cero de aquí, ¿de acuerdo? Y solamente nos va a quedar, ¿quién? El área bajo la curva que se genera de menos b a b. ¿Y cómo podemos determinar el área de esto que tenemos precisamente aquí en color negro? Pues es un cuadrado, por lo tanto, ¿a qué es igual el área de un cuadrado o un rectángulo? Mejor dicho, el área es igual a base por la altura. ¿Y quién es la base precisamente de esta función? La base va a ser igual a 2b. ¿Y quién es la altura? 1 entre 2b. Por lo tanto, esto se cancela. Y esto aquí es igual a 1. Por lo tanto, su área, ¿a qué va a ser igual? A 1. Y esto se va a comportar de la misma manera, aun cuando este b se vaya haciendo más pequeño. Aquí posteriormente vamos a tener que el menos b, por lo tanto, hasta aquí llega el rojo, hasta aquí llega el rojo. Vamos a quitar esto de aquí. Y la función de la fuerza entonces ya llegaría por acá, de menos b a b. Y que lo que podemos observar, misma situación. Sin importar cómo va cambiando, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Quién va a ser siempre la base? 2b. Y la altura, 1 entre 2b. Por lo tanto, siempre se va a cumplir que su área es igual a base por la altura. Por lo tanto, la integral de menos infinito a infinito de esta función delta de Dirac, ¿cómo va a ser en todo momento? Va a ser igual a 1 porque la integral representa el área bajo la curva. ¿De qué curva? Pues precisamente de esta que tenemos aquí, que en el fondo es un rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces, por ello, la integral de menos infinito a infinito siempre va a ser infinito. Y esto ocurre, obviamente, cuando t, en este caso si lo tomamos como simetría, a partir de este origen. Pero, como lo vimos en lo que viene siendo la función escalón unitario, la función rampa, ¿qué es lo que también puede ocurrir? Que haya precisamente un desfasamiento, ¿de acuerdo? Y ese desfasamiento, ¿cómo lo vamos a apreciar? Bueno, si nos vamos a la presentación, ese desfasamiento, o eso también puede ocurrir en el desfasamiento en el t igual a, y lo mismo ocurre. Después de a va a haber un menos b, después de a va a haber un más b, y al final de cuentas se va a modelar la función como 1 entre 2b, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos esta función, todo lo que es de a menos b tiempos anteriores a este punto, pues es cero la función, tal y como lo tenemos aquí. Para tiempos de 0 a menos b, la función vale 0. Y la función vale 1 entre 2b entre tiempos de a menos b a tiempos de a más b, tal y como lo podemos observar. Recuerden que esta es la manera generalizada, como se los he mencionado en función delta de Dirac, y más bien función, en función rampa y función escalón unitario, ¿de acuerdo? Y posteriormente va a valer la función 0 para tiempos mayores igual a. Entonces lo mismo va a ocurrir. Ubiquen aquí que también aquí se va a generar un área bajo la curva
Y de la misma manera, la integral evaluada en este caso de menos infinito a infinito de la función delta de Dirac de t menos a, que es la manera en la cual nosotros la vamos a trabajar de manera general. Obviamente si es igual a cero, pues ya tenemos que esto es igual a cero, esto es igual a cero, igual a cero, y se recupera el caso que dibujamos hace unos momentos en nuestro cuadernito, ¿de acuerdo? Pero de manera general podemos saber, identificar que la integral de menos infinito a infinito de la función delta de Dirac es igual a ¿quién? Es igual a 1. Es lo mismo por este, precisamente, área bajo la curva que estamos precisamente definiendo. Ustedes me dirán, bueno, ¿de qué me sirve precisamente que la transformada de Laplace, mejor dicho, que de la integral sea de menos infinito a infinito igual a 1? Bueno, porque precisamente con esto que nosotros tenemos aquí, podemos encontrar su transformada de Laplace. ¿Cómo? Vamos a hacerlo. Partiendo precisamente de estos conceptos que les estoy mencionando, nos vamos nuevamente a nuestro cuadernito. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Bien, lo que nosotros tenemos es que queremos encontrar la transformada de Laplace de f de t. En este caso es nuestra función delta de Dirac, en términos generales, la vamos a representar mediante un desfasamiento. Por lo tanto, por definición sabemos que la transformada de Laplace de f de t, ¿a qué es igual? Es igual a la integral de 0 a infinito de a la menos st, f de t, diferencial de t. Por lo tanto, su transformada de Laplace, ¿de quién? De la función delta de Dirac de t menos ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la integral de 0 a infinito de a la menos st, o mejor dicho, sa. ¿Por qué no estoy utilizando en ese el st? Porque aquí ya estamos identificando en el punto en el cual estamos trabajando. ¿Y en qué punto precisamente estamos trabajando? En t igual a a. Por lo tanto, en vez de sustituir aquí st, pues va a ser en sa, porque es el punto en el cual vamos a trabajar. De la función delta de Dirac de t menos a, donde precisamente está ocurriendo el desfasamiento diferencial de t. Por lo tanto, ¿esto a qué va a ser igual? Esto está en términos precisamente de a, no de t, por lo tanto es e a la menos as por la integral, en este caso, de 0 a infinito, de la función delta de Dirac de t menos a, diferencial de t. ¿Y a qué va a ser igual la integral de 0 a infinito? Va a ser precisamente igual a 1. Obviamente ustedes se pueden preguntar, no, pero es de menos infinito a infinito. Entonces, si lo vemos de la misma manera, como lo acabamos de apreciar en la figura desfasada, ¿qué es lo que pueden ustedes observar de esta expresión? Pues que realmente vamos a trabajar de 0 a infinito, por los tiempos que precisamente ya hemos mencionado, pero ¿qué ocurre precisamente de 0 a infinito? Lo mismo, porque al final de cuentas, nosotros tenemos esta área bajo la curva en ese intervalo. Por lo tanto, su integral, ya sea de menos infinito a infinito de la función delta de Dirac de t menos a, es igual a la integral de 0 a infinito de la función delta de Dirac de t menos a. ¿Y esto a qué es igual? A 1. Siempre se va a cubrir esta zona. ¿De acuerdo? Entonces ahí no hay ningún inconveniente. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, lo que nosotros precisamente corroboramos y tenemos con respecto a esta expresión es que esto siempre va a ser igual a 1. Por lo tanto, su transformada de Laplace de la función delta de Dirac en t menos ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a e a la menos as. Y ahora sí, si a es igual a 0, o mejor dicho, si a es igual a 0, como lo habíamos comentado, que puede que no haya desfasamiento, sino que en t igual a 0 estemos trabajando, si a es igual a 0, por lo tanto su transformada de Laplace de la función delta de Dirac de t, ¿a qué va a ser igual? E a la 0 es igual a 1. Y es precisamente lo que nosotros tenemos aquí en la presentación. En este caso, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué nos están solicitando? ¿Cuál es la transformada de Laplace de una función delta Dirac de t menos a? O sea, que está desfasada en t igual a a. ¿A qué es igual? A la exponencial elevada a la menos as. Entonces, donde vean la función delta Dirac t menos a, lo único que tienen que hacer es sustituir el valor de a en esta parte de la expresión.
Y si no está desfasada, en este caso cuando A es igual a 0, ¿qué es lo único que tienen que hacer? ¿Cuál es la transformada de Laplace de t? De delta de Dirac, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues lo único que ustedes van a colocar es igual a 1. Y así de sencillo es como van a trabajar esa función que ahí pueden ustedes encontrar en el examen. Entonces, si nada más ven la función delta en t menos a, lo único que tienen que hacer es sustituir el valor de a. Y si ven que no tiene ningún desfasamiento, lo único que tienen que hacer es que su transformada de Laplace de delta de t a que es igual a 1. Y es todo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejercicio como los que seguramente pueden encontrar ahí en su serie. ¿Y en qué consiste precisamente este ejercicio? Resolver, obtener, mejor dicho, y de t haciendo uso de la transformada de Laplace. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos la segunda diferencial de y con respecto de t al cuadrado más 4 veces y igualado a delta de t. O sea, la función delta de Dirac sin desfasamiento, donde las condiciones iniciales es y de 0 igual a y' de 0, y esto va a ser igual a 0. O sea, y de 0 es igual a 0, y y' de 0 es igual a 0. Por lo tanto, vamos a resolver. Solución. ¿Qué nos dice? Haciendo uso de la transformada de Laplace, por lo tanto, la transformada de Laplace de la segunda diferencial de y con respecto de t al cuadrado más 4 veces y igualado a delta de t. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Ustedes recordarán cómo aplicar precisamente estas funciones, y esto que va a ser igual, s cuadrada por y de s menos s por y evaluada en 0 menos y' de 0 más 4 veces ¿quién? 4 veces por y de s, ya bueno, ya de manera directa, más 4 veces y de s, y esto que es igual a la transformada de Laplace de la función delta de Dirac, y de acuerdo a lo que nosotros acabamos de ver en la presentación, a que es igual la función delta de Dirac sin desfasamiento. Es igual a 1, y lo sustituimos así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué es igual y de 0? Es igual a 0. ¿A qué es igual y' de 0? Es igual a 0. Por lo tanto, y de s que multiplica a s cuadrada más 4 veces y de s, ¿a qué es igual? A 1. Y recordando precisamente lo que vimos en anteriores clases, pues en este momento yo estoy en un dominio de t, en el cual me fui al dominio de s. ¿Para qué? Para encontrar una función y de s y posteriormente regresar al dominio de t y encontrar y de t, que es la solución de la ecuación diferencial, donde la variable dependiente es y la variable independiente es t. Por lo tanto, estoy buscando una función y de t que satisface esta ecuación diferencial. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos para aplicar la transformada inversa de Laplace? Tener a y de s. Por lo tanto, necesitamos despejar, o mejor dicho, agrupar esta expresión para poder despejar y poder obtener y de t. Por lo tanto, agrupando y de s, ¿por quién está multiplicando? Por s cuadrada más 4 igual a 1. Por lo tanto, y de s, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre s cuadrada más 4. Una vez que ya tenemos esta expresión, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, ustedes pueden ir a su formulario y precisamente la fórmula número 7, que es la que ustedes van a necesitar. ¿Qué dice la fórmula número 7? Nos dice que la transformada inversa de Laplace, aquí le voy a colocar fórmula número 7, nos dice que la transformada inversa de Laplace de k entre s cuadrada más k cuadrada, ¿a qué es igual? Es igual al seno de k por t. Entonces, observamos esta expresión con respecto a lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que nos hace falta? Tenemos el s cuadrada más k cuadrada, por lo tanto, de esta expresión, k cuadrada es igual a ¿quién? A 4, por lo tanto, k es igual a 2. Nos hace falta un 2 aquí. Entonces, vamos a completarlo. Tenemos que y de s es igual a 2, pero si agregamos un 2, pues multiplicamos por un medio. No podemos nada más agregar al 2 porque queramos. Tenemos que obviamente satisfacerlo. No tenemos que afectar, más bien tenemos que
obtener ese 2 sin afectar a la ecuación. ¿Y cómo va a ser? Multiplicando por un 1, o sea, 2 entre 2. Y ahora sí, esto que multiplica s cuadrada más 4. Y tal y como lo podemos observar, esto es igual a 1/2 que multiplica 2 entre s cuadrada más 4. Y ahora sí, y de t ¿a qué va a ser igual? A la transformada inversa de Laplace de y de s. Por lo tanto, esto es igual a la transformada inversa de Laplace de 1/2 que multiplica 2 veces s cuadrada más 4. El 1/2 evidentemente puede salir por el principio de homogeneidad. Y tenemos que y de t ¿a qué es igual? Es igual a 1/2 de la transformada inversa de Laplace de 2 entre s cuadrada más 4. Ya está completa nuestra transformada, por lo tanto, y de t ¿a qué es igual? A 1/2 del seno de 2t. Y de esta manera encontramos la solución a nuestra ecuación diferencial. Bien, espero que haya quedado bastante claro este ejemplo, porque es algo que ustedes pueden ocupar sin problema alguno si se les presenta un ejercicio como este. Aclaro, es muy difícil que venga algo así. Lo más seguro es que aparezca siempre algo así, menos pi, menos cualquier número real. Pero para poder abordar esos problemas, vamos a necesitar de algo que se llama el segundo teorema de translación. Y es el que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, con esta propiedad de la función impulso y con el segundo teorema de translación van a poder resolver cualquier ejercicio ahora sí, cualquier ejercicio de la serie que está ahí plasmada, que obviamente ustedes ya descargaron para poder trabajar. Bien, entonces vamos con lo que viene siendo el segundo teorema de translación. ¿Y en qué consiste precisamente este segundo teorema de translación? Bueno, suponga que f de s es igual a la transformada de Laplace de f de t, o sea, que existe para un valor de a mayor a 0, recordando que a es donde se genera el desfasamiento, ¿de acuerdo? Y es una constante. Entonces, la transformada de Laplace de una función que tiene un desfasamiento que multiplica por una función escalón unitario en su respectivo desfasamiento, ¿a qué es igual? Es igual a la exponencial elevada a la menos as por f de s. En eso consiste precisamente el segundo teorema de traslación. ¿Por qué? Porque si esta es la transformada de Laplace, recíprocamente, su transformada inversa, ¿cuál va a ser? Pues que la transformada inversa de Laplace de e a la menos as por f de s, ¿a qué va a ser igual? A una función desfasada en t igual a que multiplica por su respectivo función escalón unitario desfasado en su tiempo, en su t igual a. Por lo tanto, su transformada inversa de a la menos as por f de s, ¿a qué es igual? A f de t menos a por u de t menos a. Y para aclarar precisamente esta situación, de dónde sale esa fórmula que está la verdad un poco complicada, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, para quedar claro dónde sale esa fórmula, que la pueden utilizar sin ningún complejo, sin ningún problema, bueno, vamos a observar de dónde sale. Entonces, segundo teorema de traslación. Porque es importante que esto quede bien claro, porque este teorema les va a ayudar precisamente a resolver ecuaciones diferenciales como la que hace unos momentos comentamos, en el caso de que en vez de colocar aquí t, delta de t, y que tuviéramos delta de t menos lo que sea, con un desfasamiento, no lo podríamos resolver con lo que ya sabemos. Si hay un desfasamiento en esta parte de la función, necesitamos forzosamente de este segundo teorema de traslación. Entonces, por eso es muy importante ese teorema. Ahí está, segundo teorema de traslación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos que demostrar que la transformada de Laplace de f de t menos a, o sea, una función desfasada que multiplica por una función escalón unitario desfasada, es igual a ¿quién? A e a la menos as por f de s. Nosotros tenemos que demostrar esto que tenemos aquí.
¿De acuerdo? Que es precisamente lo que tenemos ahí en la presentación. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros sabemos que la transformada de Laplace de f de t menos a por u de t menos ¿a qué es igual por definición? Es igual, caray, ¿qué sucedió? Bueno, quién sabe, se había borrado, pero ya apareció. ¿Es igual a quién? Es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t. ¿Pero quién es f de t? Todo esto, que es f de t menos a por u de t menos a. Ahí está, diferencial de t. Bien. Una vez que nosotros tenemos identificado nuestro problema al cual nosotros queremos resolver, ¿qué es lo que podemos observar? Vean, hay un desfasamiento. Y si hay un desfasamiento, ¿qué es lo que está sucediendo? Que hay un desfasamiento en t igual a a, precisamente. Entonces aquí hace falta el menos a. Entonces, si hay un desfasamiento en t igual a, nada nos impide que esto lo cambiemos de esta manera. Que esto es igual a la integral de 0 a de e a la menos st f de t menos a por u de t menos a diferencial de t más la integral de a infinito de e a la menos st f de t menos a por u de t menos a, diferencial de t. Y ustedes recordarán la función escalón unitario. ¿Qué pasa con la función escalón unitario antes de t igual a a? O sea, esta función que tenemos aquí. ¿Cuánto vale la función? Si no lo recuerdan, vamos a la presentación. ¿Qué nos dice la función escalón unitario? Vean, la función escalón unitario en la forma más general, que es esta que tenemos aquí, antes de, en este caso, tiempos inferiores a, o sea, de 0 a, ¿cuánto vale esta función escalón unitario? Vale 0. ¿Y cuánto vale la función escalón unitario para tiempos mayores o iguales a? Vale 1. Entonces, esto nos va a ayudar demasiado para esta parte de la explicación. ¿Por qué razón? Tiempos de 0 a, ¿cuánto vale esto? 0. Tiempos después de a, vale 1. Por lo tanto, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la integral de a infinito de e a la menos st por f de t menos a. Esto vale 1, diferencial de t. Bien, una vez que llegamos a esta expresión, nos va a convenir, en este caso nos conviene, hacer un cambio de variable, donde u sea igual a t menos a, precisamente lo que tenemos aquí. Pero si esto es cierto, o si este es el cambio que yo quiero elegir, t a qué va a ser igual a u más a. Por lo tanto, la diferencial de t a que es igual a la diferencial de u. Por lo tanto, esto es igual a la integral, en este caso de e a la menos st. ¿Quién es t? Pues ahora t es igual a u más a, que va a multiplicar por la función de t menos a. ¿Y quién es t menos a? Es f de u. ¿Y quién es diferencial de t? Es diferencial de u, recordando que es una constante, por lo tanto su diferencial es igual a 0. Pero ahora los límites de integración cambian, porque aquí estaban en función de t. Ahora van a estar en función de quién? En función de u. En función de u, tomando en cuenta precisamente los límites que teníamos anteriormente. Y anteriormente, en este caso u, ¿a qué es igual? A t menos a. ¿Y qué valor tenía t? Infinito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí en el fondo es igual a t menos a t menos a. Por lo tanto, ¿qué valor tenía t en este límite? Tenía infinito. Infinito menos a, pues obviamente este límite va a tender a infinito. Y posteriormente, ¿qué valor tiene t? Cuando teníamos con respecto de t, a. Y ahora si va a estar en términos de u, ¿a qué valor va a tener t? Pues el que tenía anteriormente a menos a es igual a 0. Por lo tanto, nuestros nuevos límites de integración, ¿cómo van a quedar? Esto va a ser igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s que multiplica a u más a por f de u diferencial de u. Y que esto en el fondo es igual a la integral de 0 a infinito
de e a la menos SU por e a la menos SA por f de u diferencial de u. Y vean, estamos integrando con respecto de quién, de u, por lo tanto todo lo que sea con respecto de a puede salir, debido a que S lo estamos considerando como una constante. Por lo tanto, esto es igual a e a la menos a por S de la integral de 0 a infinito de e a la menos SU por f de u diferencial de u. Ahí está. Y díganme, bueno, si quieren piénsenlo, ¿esto a qué es igual? Pues resulta que esto es igual a f de S. Esto que tenemos aquí es lo mismo que f de S. Por lo tanto, esto es igual a e a la menos as por f de S. Que en el fondo esto es igual a e a la menos as por la transformada de Laplace de f de t. ¿De acuerdo? Entonces ahí no se vayan a confundir con respecto a esta correlación, porque en el fondo, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? No forzosamente tenemos que trabajar con t. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace de f de t, ¿a qué es igual? A la integral de 0 a infinito de a la menos st f de t diferencial de t. Y esto en el fondo es igual a f de s. La transformada de Laplace de f de w, ¿cómo quedaría expresada? A la integral de 0 a infinito de a la menos sw f de w diferencial de quién, de w. Y esto en el fondo, ¿qué va a ser igual? A f de s. Si tenemos la transformada de Laplace de f de u, que viene siendo la integral de 0 a infinito de a la menos su f de u, diferencial de u, ¿a qué va a ser igual? También a f de s. ¿Por qué? Porque nos interesa la nomenclatura matemática. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos de esta expresión? Que la transformada de Laplace de una función f de t menos a, que multiplica por u de t menos ¿a qué va a ser igual? A e a la menos as por f de s. Y si esto es correcto, por lo tanto, su transformada inversa de Laplace de e a la menos as por f de s, ¿a qué va a ser igual? A f de t menos a por u de t menos a. Y es precisamente esto lo que nosotros queremos rescatar para trabajar cualquier función que está multiplicada por una exponencial en términos de S y poder, con su transformada inversa de Laplace, regresar al tiempo a través de una función desfasada que va a multiplicar por su respectiva función escalón unitario en t igual a. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la importancia de esta propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, espero haya quedado claro esta explicación. Y bueno, si no, pues ya nada más quédense con lo que está ahí en la presentación, en la cual, si tenemos una función de t menos a, o sea, una función desfasada que multiplica a u de t menos a y le aplico su transformada de Laplace, a que es igual a e a la menos as por f de s. Y como todo problema que tiene su transformada de Laplace, también tiene su transformada inversa de Laplace, por lo tanto su transformada inversa de Laplace, ¿a qué sería igual? De e a la menos as por f de s, pues va a ser una función desfasada en t menos a multiplicada por su función escalón unitario en t menos a. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste el segundo teorema de traslación. Y esto nos va a ayudar para resolver los siguientes ejercicios. Bien, ¿qué nos dice? Obtener la transformada inversa de Laplace de los siguientes ejercicios. O sea, la transformada inversa de Laplace de e a la menos 8s que multiplica a s por s cuadrada más 4. Entonces vamos a aplicar la transformada de inversa de Laplace para este ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste? En analizar precisamente lo que ahora aquí nos están solicitando. ¿De acuerdo? Y para ello, ¿qué es lo que necesitamos ubicar? Primero, que tenemos una función exponencial elevada
o mejor dicho, en términos de S, que va a multiplicar por una función f de S. Y de acuerdo a lo que nosotros acabamos de observar en este segundo teorema de traslación, es que de acuerdo a nuestra formulita, sabemos que la transformada inversa de Laplace de E a la menos AS, f de S, ¿a qué es igual? Pues resulta que esto es igual a la función en t menos a que multiplica por u de t menos a. Una función desfasada con su respectivo desfasamiento de la función escalón unitaria. ¿De acuerdo? Entonces vamos a resolverlo. ¿Quién es f de s de esta función? Podemos visualizar a la exponencial. F de s, pues evidentemente esta que tenemos aquí, por lo tanto f de s aquí es igual a s sobre s cuadrada más 4. Y por otra parte, ¿qué podemos identificar también? El valor de a, que es igual a 8. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que la transformada inversa de Laplace de e a la menos 8s por s sobre s cuadrada más 4, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la función f de t menos a, f de t menos a. ¿Y cómo voy a obtener f de t? Pues sacando su transformada inversa de Laplace de f de s. ¿Y quién es su transformada en este caso de Laplace? ¿Quién sería f de t de esta función? Pues resulta que f de t, que es igual a la transformada inversa de Laplace de f de s, ¿a qué es igual? Ustedes pueden observar ahí su formulita, su formulario. Se van a dar cuenta que es la función del coseno. Y esto en el fondo, ¿a qué es igual? Al coseno de 2t. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ustedes identifican que es igual al coseno de 2t, ¿cómo lo van a representar aquí en la solución? Esto es igual a la transformada inversa de Laplace. ¿De quién? De la función f de s, donde en este caso a t, o mejor dicho, sí, bueno, sí, ahí a la parte de t, ¿a qué va a ser igual? Pues resulta que a t la voy a sustituir por t menos a. Y todo esto va a ir multiplicado por ¿quién? Va a ir multiplicado por la función escalón unitario en t menos a. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Tomando en cuenta estos comentarios, ¿quién es la transformada de Laplace de f de s? Pues resulta que la transformada de Laplace de esa función f de s es coseno de t. Y vamos a cambiar a t por ¿quién? Por t menos a. Entonces aquí lo voy a poner de manera más explícita. A t la tenemos que cambiar por ¿quién? Bueno, aquí faltó el coseno de 2t. Y a t la voy a cambiar por t menos a. Y todo esto multiplicado por u de t menos a. Por lo tanto, ¿esto a qué va a ser igual? A la función evaluada en t menos a, que vendría siendo coseno de 2. Y ahora sí, en vez de colocar esa t, va a ser t menos a, pero ¿quién es a? 8. Por u de t menos 8. Y ahí está. Así es como vamos a trabajar esta función. Por lo tanto, la transformada inversa de Laplace de a la menos 8s por s sobre s cuadrada más 4, ¿a qué es igual? Es igual al coseno de 2 veces t menos 8 por u de t menos 8. Y es así como se representa precisamente esto que acabamos de mencionar. Ahí está. Bien. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Obtener la transformada inversa de Laplace, ¿de qué función? E a la menos s, que multiplica a 1 sobre s más 2 al cuadrado. Ahí está. Vamos en este caso a aplicar su transformada inversa de Laplace de esta función. ¿Qué tenemos que identificar? Bueno, primero tenemos que ver la formulita, que aquí precisamente la tenemos. La copiamos. Ahí está.
¿Y qué tenemos que identificar? La función exponencial en términos de la variable s. Ahí está, cumple. Ahora vamos a identificar a la función f de s. ¿Quién es f de s de esta expresión? Es 1 sobre s más 2 al cuadrado. ¿Y quién es el valor de a? Bueno, aquí podemos identificar que el valor de a para este ejemplo es igual a 1. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, ya sabemos que el valor de a se va a sustituir por 1. Pero nos hace ahora falta encontrar la función f de t, para que a t la cambiemos por t menos a. Por lo tanto, tenemos que identificar su transformada inversa de Laplace de f de s, o sea, encontrar a quién, a f de t. ¿Y quién es f de t de esta expresión? Si ustedes analizan precisamente su formulario y observan la ecuación número 6, ¿qué nos dice la ecuación número 6? Bueno, la ecuación número 6 nos dice que la transformada inversa de Laplace, vamos a colocarlo, de n factorial entre s menos a, todo esto elevado a la n más 1, ¿a qué es igual? A t a la n por e a la a por t. Y visualizamos la expresión. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? S menos A. Entonces, para que no nos vayamos a confundir, vamos a cambiar a esta expresión por S menos, ¿cuál estaría bueno? Para que no nos vayamos a confundir, le voy a poner W. Y aquí, entonces sería W. ¿De acuerdo? Eso es nada más para no confundirnos debido a que ya estamos utilizando la variable A. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Entonces, para este caso, ¿qué es lo que podemos observar? Que W es igual a ¿quién? A 2. Y en este caso, como está al cuadrado, n, ¿a qué tiene que ser igual? A 1. Por lo tanto, f de t, ¿a qué va a ser igual con respecto a esta expresión? Va a ser igual a t elevada a la 1, ahí está, que multiplica por e a la wt. ¿Y quién es wt? Que en este caso es 2t. Pero aquí me falló algo porque es menos que lo que tendríamos aquí en el fondo, menos con menos, por lo tanto es menos 2t. ¿De acuerdo? Entonces ahí espero no hayan tenido ningún inconveniente para encontrar su respectiva transformada de Laplace. Y ya identificamos quién va a ser f de t de esta expresión. Por lo tanto, ahora sí, su transformada inversa de Laplace de e a la menos s, que multiplica 1 entre s más 2 al cuadrado, ¿a qué es igual? Esto tal y como lo vimos en el ejemplo anterior, para que se vea y resalte precisamente esta segunda propiedad, mejor dicho, ese segundo teorema de translación. ¿A qué es igual? Esto es igual a la transformada inversa de Laplace de f de s, donde a t la vamos a cambiar por ¿quién? Por t menos a. Y una vez que ya lo identificamos, ¿por quién va a multiplicar? Por u de t menos a. Por lo tanto, ¿esto a qué es igual? ¿Quién es la transformada inversa de f de s? Es t e a la menos 2t, y donde veamos t, ¿qué tenemos que hacerla? Cambiarla por t menos a, pero ¿quién es a para este ejercicio? Es 1, que va a multiplicar por u de t menos 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a t menos 1, donde veamos t, lo cambiamos por t menos 1, por e a la menos 2t, ¿y quién es t? T menos 1. Y esto multiplicado por u de t menos 1. Y de esta manera nosotros acabamos de encontrar su respectiva transformada inversa de Laplace de la función, una vez cuando nosotros tenemos el segundo teorema de traslación. Y como una nota que espero no se les olvide, cada vez que vean una exponencial multiplicada por una función, identifiquen. Si tengo una exponencial, pero en términos de t, por una función f de t, tienen que aplicar el primer teorema de traslación. Espero que no se les haya olvidado esa propiedad que ya vimos y que nos ayuda para aplicar precisamente su transformada para funciones exponenciales que están multiplicadas por funciones de t. Pero ahora si tenemos exponenciales en términos de s y que está multiplicando por una función f de s, pues quiero regresar al tiempo. Por lo tanto, tengo que aplicar su transformada inversa de Laplace y en este caso siempre se les tiene que venir a la mente segundo teorema de traslación. ¿A qué voy con esto? Siempre que vean un exponencial,
vean por quién está multiplicando. Si es exponencial, está en términos de t y está multiplicando por una función de t, primer teorema de traslación. Inclusive lo pueden checar ahí en su formulita, en su formulario, que es precisamente el número 2, ¿de acuerdo? El primer teorema de traslación. Pero ahora si tienen una función f de s multiplicada por una exponencial en términos de s, en automático se tienen que ir por el segundo teorema de traslación, ¿de acuerdo? En el cual vamos a llevar una función de s al tiempo cuando está multiplicando por una exponencial. Entonces, espero eso no se les olvide porque eso les va a ayudar demasiado para resolver su serie. Y bueno, ya como último ejercicio para esta propiedad, resulta que ahora tenemos la transformada inversa de Laplace de e a la menos 5s que multiplica a e a la menos 2s sobre s. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Este es el valor de 2, ¿de acuerdo? Entonces, si no, bueno, pueden repetir ahí el video, entonces ya me escucharán. Menos 2s. Entonces, ahora voy a aplicar la transformada inversa de Laplace de esta función. ¿Y esto a qué es igual? Resulta que eso es igual a la transformada inversa ¿de quién? De e a la menos 7s sobre s. Por lo tanto, ¿esto a qué es igual? Pues resulta que esto, en el fondo, ¿a qué viene siendo? Pues tenemos que esto es la transformada inversa de Laplace, una función exponencial e a la menos 7s que multiplica a 1 sobre s. Entonces, si nosotros identificamos el problema como lo hemos estado haciendo, pues resulta que el valor de ¿a qué es igual? Pues es igual a 7. Y por otra parte tenemos que f de s ¿a qué es igual? A 1 sobre s. Por lo tanto, en el tiempo, ¿esto a qué va a ser igual? Esto es igual a 1. Por ende, ¿esto a qué va a ser igual? A la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s, donde a t que aparezca lo tenemos que cambiar por t menos a, o sea, t menos 7, y que va a ir multiplicado por la función u de t menos 7. Por lo tanto, esto es igual a 1 entre s, ¿a qué es igual? Pues su transformada es 1. Por lo tanto, no le podemos sustituir ningún t menos 7 porque aquí no hay ningún valor de t y que multiplica por u de t menos 7. Por lo tanto, su transformada inversa, ¿a qué va a ser igual? De esta función a u de t menos 7. Y ¿cómo pueden visualizar también este ejemplo? Recuerden, ¿a qué es igual la transformada de Laplace de una función escalón unitario? A 1 sobre s e a la menos as. Y si esto tiene transformada de Laplace, pues entonces su transformada inversa de Laplace de 1 sobre s e a la menos as, ¿a qué va a ser igual? Pues a u de t menos a. Entonces vean, ¿cuál sería la transformada de Laplace de 1 entre s por e a la menos 7s? 1 entre s, 1 entre s, por e a la menos as, e a la menos as, o sea, el valor de 7 es el que se sustituye aquí, es u de t menos 7. ¿De acuerdo? Y entonces así es como se aplica este segundo teorema de traslación, que para este ejemplo en particular, pues lo pudieron haber visualizado desde la función escalón unitario. Si su transformada de Laplace es esta función, pues su transformada inversa de Laplace también existe y es que recupera el caso inicial. ¿De acuerdo? Entonces espero haya quedado muy claro cómo aplicar este segundo teorema de traslación para sus respectivos ejercicios y para que no tengan ningún inconveniente a la hora de resolver alguna ecuación diferencial. Bien, entonces ya nada más por terminar, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Resolver el siguiente problema de valor inicial. De y con respecto de t más y igual a ¿quién? A u de t menos 3 para la siguiente condición inicial. Y de 0 igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la solución de este ejercicio? Mediante la transformada de Laplace vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Por lo tanto, la transformada de Laplace de la diferencial de y con respecto de t más y igualado a u de t menos 3, lo aplicamos a todo. ¿A qué va a ser igual? A s por y de s menos y de 0 más y de s igualado a u de t menos 3. ¿Pero a qué es igual la transformada de Laplace de una función escalón unitario? Desfasada en t igual a 3, esto es igual a 1 sobre s por e a la menos 3s.
Por lo tanto, si yo quiero obtener la solución de esta ecuación diferencial, primero tengo que obtener y de s. ¿A qué va a ser igual a y de 0? Va a ser igual a 2, por lo tanto, y de s, que está multiplicando a s más 1, va a ser igual a 1 entre s por e a la menos 3s más 2, que están empezando en negativo, pasa sumando. Por lo tanto, y de s, ¿a qué va a ser igual? Despejando, esto es igual a 1 entre s por s más 1, por e a la menos 3s, más 2 veces, ¿quién? S más 1. Y como quiero obtener y de t, ¿a qué va a ser igual y de t? Va a ser igual a la transformada inversa de Laplace ¿de quién? De y de s. ¿Y quién es y de s? Todo lo que tenemos aquí, por lo tanto es igual a la transformada inversa de Laplace de e a la menos 3s sobre s que multiplica s más 1. Y finalmente más la transformada inversa de Laplace de 2 veces entre s más 1. Y precisamente por eso nos interesa lo que es el segundo teorema de traslación. Por esta situación que seguramente les va a pasar en la mayoría de sus ejercicios de la serie. Hay una exponencial multiplicada por una función f de s. ¿Cómo vamos a aplicar su transformada inversa de Laplace? Bueno, ya sabemos. Segundo teorema de traslación. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la importancia del mismo. ¿Ok? Entonces vamos a ir término a término. Este pues está muy sencillo. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente. Esto es igual a la transformada inversa de Laplace de a la menos 3s, para que quede más claro, 1 entre s por s más 1, más 2 veces la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s más 1. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, esta tiene transformada directa. ¿De acuerdo? Ahí lo pueden checar. Sin embargo, ¿qué sucede con este ejercicio que tenemos aquí? Si ustedes analizan su formulario, pues no tenemos ninguna fórmula directa dentro de las primeras 14, que son las únicas que ustedes pueden trabajar. Por lo tanto, primero tenemos que descomponer este término en 2 para después poder aplicar este segundo teorema de traslación. ¿Por qué? Recuerden que de aquí tenemos a f de s y tenemos que obtener a f de t para poder hacer el desfasamiento en t igual a t menos a. Pero ni primero necesito identificar quién es f de s para encontrar f de t y no encuentro ninguna fórmula directa dentro de las primeras 14. Por lo tanto, a este término lo voy a partir en 2 términos para poder aplicar ahora sí esto que les estoy mencionando. Y para ello, pues bueno, vamos a hacer uso de nuestras fracciones parciales, que tenemos 1 sobre s por s más 1, y esto a qué es igual? A entre s más b entre s más 1. Entonces 1 es igual a por s más 1 más b por s, por lo tanto es as más a más bs, que en el fondo es igual a más b, que va a multiplicar a s más a, por lo tanto es 1 más 0s, por lo tanto a más b es igual a 0. Y a es igual a 1, por lo tanto b es igual a ¿quién? A menos 1. Por lo tanto, esto que tenemos aquí es 1 sobre s menos 1 sobre s más 1. Y una vez que ya identificamos cómo descomponer este término, ahora sí, y de t, ¿a qué va a ser igual? Y de t es igual a la transformada inversa de Laplace de e a la menos 3s, que va a multiplicar ¿por quién? Por 1 sobre s menos 1 sobre s más 1. Ahí está. Más 2 veces ¿quién? La transformada inversa de Laplace de 1 sobre s más 1. ¿Y esto qué nos da como resultado? Nos da como resultado que y de t a qué es igual. Esto es igual a la transformada inversa de Laplace de e a la menos 3s por 1 sobre s menos la transformada inversa de Laplace, aplicando para dos términos, e a la menos 3s con el principio de superposición, que multiplica por 1 entre s más 1, más 2 veces la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s más 1. Y ahora sí, esto en el fondo, tal y como lo vimos hace unos momentos, ¿qué es lo que tenemos aquí? La función escalón unitario. Porque en el fondo, esto es igual a ¿quién?
e a la menos 3s sobre s. Y recordando precisamente lo que acabamos de mencionar, ¿esto a qué va a ser igual? Pues ya de manera directa, esto es igual, o si no, aplicando el segundo teorema de translación, pero recordando que 1 sobre s es 1, entonces no le vamos a poder aplicar ahí a nada a t. ¿De acuerdo? Entonces esto en el fondo, pues precisamente a qué va a ser igual. Esto va a ser igual a u de t menos 3 menos ¿quién? ¿A qué es igual en este caso la transformada de Laplace de 1 entre s menos 1? Esto es igual a e a la menos t y la pueden ver en su fórmula número 5. Por lo tanto, aquí tendríamos a e a la menos t y todo lo que tiene que ver con t, ¿cómo lo vamos a cambiar? Por t menos a. ¿Pero quién es a para este ejercicio? Es el valor de 3, por lo tanto, todo está multiplicado por u de t menos 3. Más 2 veces ¿quién? E a la menos t. Por lo tanto, y de t, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a u de t menos 3, que en este caso es menos, e a la menos, todo donde tengamos t lo cambiamos por t menos 3, y que está multiplicando por u de t menos 3, más 2 veces e a la menos t. Ahí está. Por lo tanto, nada más ahí reagrupando ciertos términos, tenemos que y de t, ¿a qué va a ser igual? A u de t menos 3, que en este caso que va a multiplicar por, ahí está. Bueno, aquí para tenerlo de manera más directa, vamos a tener que 1 menos e a la menos t menos 3 va a multiplicar por u de t menos 3, más 2 veces e a la menos t. Ahí está. Entonces, esta es la solución de esta ecuación diferencial. Y como les menciono, por eso la importancia del segundo teorema de translación. Porque siempre va a ocurrir que por ahí aparezca una exponencial en términos de s, multiplicado por una función f de s, y la única manera de resolverlo es aplicando precisamente esta propiedad que estoy comentando. Bien, entonces espero haya quedado claro la clase del día de hoy, y que esto les ayude precisamente a resolver sus ejercicios, debido a que con esto concluimos lo que viene siendo transformada de Laplace. Muchas gracias por la visualización de este video y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.